Y a ver, continuemos. Ya. Entonces, para terminar. ¿Sí? Entonces, requieren. Entonces, requieren poner la otra edificación. ¿Por qué motivo? Porque existe demanda de los productos de la empresa. Existe mercado. Entonces, ¿para qué? Para entrar a ese mercado necesita la edificación. Entonces, en la edificación va a venir, ¿qué? Más clientes. Hay otras sucursales y esos clientes comprarán los productos, los artículos. Entonces, se va generando más ganancia. Entonces, tiene que utilizar, está utilizando. Ustedes han visto el Supermaxi en un lugar, Supermaxi en otro lugar. Sí, entonces va creciendo la empresa porque existe más demanda y necesitan la infraestructura. Sí, necesitan infraestructura, es como las empresas de transporte. Dice de transporte terrestre. Necesitamos más buses. Necesitamos. Aquí en la ciudad se han oído ustedes, parece que, como es, ustedes creo que no se enteran de nada. Todos los días salen ahí. Entonces dice, necesita la ciudad más transporte, más buses. ¿Por qué? Porque hay más gente, pues más gente que demandan el servicio. Entonces las empresas comprarán más buses, comprarán más de este transporte para la gente, entonces van a generar, con ese vehículo va a generar la ganancia. Así es. Sí, por eso es que hacen la inversión. Entonces igual ¿el banco qué? Entonces pone otra sucursal previo al estudio respectivo que ha hecho del mercado. Entonces en este otro lugar, en este otro sitio, vamos a poner la edificación. ¿Para qué? Para captar más ahorristas. Va a entrar más gente que ¿qué? Va a dejar dinero en el banco. ¿Sí? Va a hacer más préstamos en el banco. Entonces va cada vez más, así es. Entonces la edificación es necesaria. Entonces a través de la cual la utilización de esa edificación, porque vienen más clientes, vienen más ahorristas del banco. Entonces hace un sinnúmero de transacciones que en este caso al banco le genera ganancia. Entonces ustedes ven, las panaderías, ven, de las panaderías, por ejemplo, la panadería está Arenas, por ejemplo, en diferentes lugares. Entonces necesitan la edificación, no solo la edificación, necesitarán los hornos también como parte de su actividad productiva. Son los que le generan ganancia a la empresa. Entonces estos capitales que tenemos aquí, capital ajeno y capital propio, que aquí establece, por eso dice, es la relación entre capital propio y el crédito. El crédito es el capital ajeno. Los créditos son deudas. Los préstamos son deudas. ¿Sí? Entonces, en eso se relaciona. Como parte de estrategia de la empresa, ¿para qué? Para generar utilidades. Para generar mayor utilidades mucho más que únicamente generadas por los recursos propios o por el patrimonio. ¿Sí? Entonces, las empresas generan utilidades con estos recursos ajenos y con estos recursos propios. Generan utilidades. Entonces, aquí determina que la parte de la sensibilidad de los apalancamientos, ¿sí? Es el uso de los costos fijos. Entonces nosotros tenemos una clasificación de los costos simple. Los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. No solo los costos, sino los gastos también. Pero aquí se determina el uso de los costos fijos o de los gastos fijos.
Entonces, igual, lo que habíamos visto nosotros en el capital de trabajo, ¿sí? Si la empresa incrementa el apalancamiento, nosotros ya veremos del apalancamiento. Entonces, aumenta el apalancamiento. Es decir, aumenta las utilidades, aumenta las ganancias. El riesgo también aumenta. ¿Sí? A mayor utilidad, mayor riesgo. ¿Sí? Eso es lo que se establece. A menor rentabilidad, aquí. Mayor rendimiento, mayor riesgo. Menor riesgo, menor rendimiento, menor riesgo. Esto es aquí al revés, ¿no? Menor rendimiento, menor riesgo. Entonces, para entrar en este capítulo de los apalancamientos, entonces nosotros tenemos que primero tenemos que determinar y conocer el punto de equilibrio, en la cual estos costos o estos gastos, ¿sí? Se van a dividir en fijos y variables. Porque en los apalancamientos también utilizamos los costos fijos, mayormente. Entonces, dividimos esto. Entonces, establecemos en función del apalancamiento. Perdón, en función de lo que es el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es aquel, valga la redundancia, punto de actividad. ¿Sí? Estas dos actividades de la empresa, la producción y las ventas, donde los ingresos totales, los ingresos que tiene la empresa, son iguales a los costos totales, costos o gastos totales. Entonces, desde el punto en el cual esta actividad no existe utilidad ni tampoco pérdida. ¿Sí? Entonces, una de las formas del punto de equilibrio se determina en hallar, en calcular el número de unidades que se van a vender, de modo que estas unidades al venderse van a cubrir todos los costos y gastos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos nosotros en lo personal, decimos, mis ingresos, supongamos mis ingresos son de $800. Mis gastos. Entonces, mis gastos son igual, $800. Entonces, mis ingresos cubren mis gastos. Y hoy no me quedo, ¿qué? ¿Sí? Entonces, me quedo yo prácticamente así, con cero. Entonces, estoy en equilibrio. Porque no me queda para ahorrar nada, absolutamente, ni tampoco me queda algo en negativo. Entonces, en el punto de equilibrio no existe ni utilidad ni pérdida. Por lo tanto, ahí nos va a dar una utilidad igual a cero. Porque los ingresos menos los costos o gastos van a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, para lo cual, como les decía, en lo que respecta el definir, primeramente, el definir los costos en fijos y variables. Eso es lo que yo tengo que definir. Entonces, en el análisis del punto de equilibrio, ¿sí? Se emplea este punto de equilibrio para medir el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos o gastos de operación totales.
Entonces, estos puntos de equilibrio son sensibles a los costos fijos, a los costos variables y al precio de venta del producto. Entonces, ya vamos a ver nosotros estas variables que se presentan en el punto de equilibrio. Pero primero vamos a dividir los costos o los gastos, como les había dicho. Sí, los costos, los gastos, en fin, en ambos casos representa salidas de recursos para la empresa. Los costos generalmente están relacionados con la actividad productiva y los gastos están relacionados con la actividad de comercialización. Solo es el destino que se le da. No es que el costo, en definitiva, y el gasto, eso va a disminuir los ingresos que tiene la empresa. Entonces, tanto los costos como los gastos, pero generalmente ustedes encuentran siempre como costo. ¿Sí? Como les digo, el costo generalmente se destina a la actividad de producción. ¿Sí? Y este costo puede ser inventariable por el motivo de que está destinado para la producción a través de uno de los elementos que se requiere para producir, que es la materia prima. La materia prima sí se puede inventariar, ¿cierto? Entonces, para eso se destina. ¿Cuáles son los elementos del costo, Diego? ¿Perdón? ¿Cuáles son los elementos del costo? No me acuerdo. No me acuerdo, Inge. Como les decía, el costo está dirigido para la actividad productiva. Para elaborar un producto, ¿qué se requiere, Diego? Para fabricar un producto, ¿qué se requiere? Materia prima. Ese es el elemento del costo. Uno, materia prima, ¿qué más? Tenemos nosotros que Acá estar está claros en materia cuanto a eso. prima. Materia prima. Si no tenemos la materia prima, ¿cómo vamos a elaborar un producto? ¿Cómo vamos a fabricar? Ya, la materia prima, ¿qué más? El otro, rapidito, rapidito. A ver, No doy, Inge. No me acuerdo. les voy a matar a ustedes. Entonces, los elementos del costo, ¿sí? La materia prima directa. Materia prima, materia prima. Mano de obra. Ese es el otro elemento del costo. Costo indirecto, indirecto de fabricación, creo. Sí, los costos indirectos de fabricación son los tres elementos para fabricar. Si no, no podemos fabricar un producto. No podemos. Entonces, directamente dice, el Diego tiene una panadería. Producción. Entonces, va a elaborar pan. Materia prima, la harina. ¿Cierto? Mano de obra, el panadero. ¿Sí? Y los otros elementos, los otros costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué necesito yo? Poner sal, necesito poner agua, necesito poner leche, necesito poner huevos para hacer el proceso con harina. ¿Sí? Esos son los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Necesito también yo, como estos costos indirectos de fabricación, pueden ser materiales indirectos, como les digo, el agua, la sal, azúcar, dependiendo de lo que, del sabor que se le dé al pan. Sí, también necesito otros elementos, como necesito el gas, necesito la energía eléctrica. Elementos utilizados que no se ven en el No se producto ven, final. claro, no se ven en el producto, pero que son necesarios, pues, necesarios para
En este caso, para movilizar los equipos, la maquinaria. Entonces ahí son los 3 elementos que necesito para producir. De esos, ¿cómo les clasifico en costos y variables? Esos son los elementos del costo. A ver, Milena, ¿estás ahí o no? Sí, A ver, Milena, vos que desapareces y como ya no se te ve tiempos. A ver, Milena, los elementos del gasto. ¿Qué fue, doctora? A ver, chicos, a ver. Es que nosotros lo que les estoy diciendo, sí, los costos y los gastos hay que, mediante la clasificación, establecerlos como fijos y variables. Si nosotros no conocemos la definición, no podemos hacer. Entonces, del costo, los costos, estamos diciendo los costos, sí, son aquellas erogaciones de recursos. O sea, es decir, salidas de recursos, salidas de dinero. ¿Sí? Que la empresa efectúa relacionados con la actividad productiva. Entonces, ¿cuáles son estos elementos del costo? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Solo es el destino a dónde se le va. Y dentro de esos costos, el que es inventariable es la materia prima. Eso es inventariable. Tanto la materia prima directa como la materia prima indirecta. Que también le dicen suministros, ¿no? Dentro de eso. Porque el recurso humano, la mano de obra, no es inventariable. ¿Sí? En cambio, los gastos están dirigidos para la actividad de comercialización de los productos. El gasto, igual son salidas de dinero. Entonces, ¿cuáles son estos elementos del gasto? ¿Sí? ¿Qué comprenden lo que nosotros conocemos como gastos operativos, gastos operacionales? Otra cosa es el costo operativo. Estos son gastos operacionales. ¿Sí? ¿De qué está formado? Ya se han olvidado, eso nosotros hacíamos el semestre anterior en la Administración Financiera 1, cuando estaba el balance. Y poníamos nosotros ahí, poníamos ventas menos la utilidad, menos, como es, menos el costo de ventas, utilidad bruta, menos los gastos operacionales. Eso comprende los elementos del gasto. Entonces, ¿cuáles son estos gastos operacionales? ¿Cuáles son estos elementos del gasto? Los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. Gasto de venta, operativo, administrativo, gasto financiero. Es- O sea, Esos son los elementos del gasto. Entonces, son erogaciones que la empresa, son salidas de dinero que hace la empresa necesarias para poder comercializar, distribuir, vender sus productos, sus artículos. Gastos administrativos del fuerte los sueldos. Gastos de ventas, ¿cierto? Tiene que hacer conocer al producto y uno de ellos es la publicidad, la propaganda como gasto de ventas. Necesita recursos para eso. Lo que paga los vendedores necesita recursos. Y los gastos financieros que están relacionados con el sector bancario, con el sector financiero, con las entidades financieras tanto públicas como privadas. Sí, entonces los gastos financieros, los intereses que paga por los préstamos recibidos, ese es un gasto financiero. Entonces, esos tiene que convertirles en fijos y variables. Y para convertir
esos costos o gastos en fijos y variables, simplemente partimos nosotros de la definición. Solo ahí podemos identificar si es fijo o si es variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice que son los costos variables? Entonces, comencemos con los fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos que permanecen constantes durante un determinado tiempo. Es decir, si el volumen de producción o de ventas aumenta o si el volumen de producción o de ventas disminuyen, estos costos permanecen inalterables. No se mueven, no se van a mover. Entonces aquí decimos, vean, costos fijos no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad, producción y ventas. ¿Sí? Entonces, de todos los costos, de todos los gastos que tiene la empresa, ¿cuáles son fijos? Es decir, que si aumentamos el volumen de producción o de ventas, estos costos no se modifican, permanecen inalterables. Sí, mucho tienes del sentido de la lógica que establecemos. Y la otra definición es de los costos variables. Los costos variables son aquellos que cambian, se modifican, varían, en otras palabras, ¿sí? En relación directa al volumen de producción o al volumen de ventas. Es decir, si el volumen de producción o de ventas aumenta, estos costos variables también se van a incrementar. ¿Sí? Y lo otro, si el volumen de producción o el volumen de ventas disminuyen, estos costos también van a disminuir, van a decrecer. Entonces, en función de estas dos definiciones, ustedes tienen aquí estas dos definiciones. Entonces aquí dice los costos variables, estos cambian o varían de acuerdo con los cambios en los niveles de actividad, producción y ventas. Lo que les estoy diciendo. Pero este es directo. Si aumento, van a aumentar. Si disminuyo, van a disminuir. ¿Qué voy a aumentar? Las ventas, voy a aumentar la producción. Entonces los costos variables también van a aumentar. Entonces, si disminuye el volumen de producción o el de ventas, estos costos van a disminuir. En cambio, los costos fijos no se modifican. Permanecen inalterables. Así aumente o disminuya los volúmenes de producción o de ventas. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí determinar y luego proceder a calcular el punto de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos dos formas de calcular el punto de equilibrio. En unidades y también en términos monetarios. Entonces nos permite calcular este punto de equilibrio. Pero primero tenemos que dividir los costos y los gastos en fijos y variables. Ya. Entonces, ¿por ahí anda el Brian o no anda el Brian? Entonces, solo por ejemplo. Sí, Inge, buenos días. Por ejemplo, de acuerdo a la definición, ya les dije la definición, ojalá hayan oído. La materia prima, ¿qué es? ¿Un costo fijo o un costo variable? Fijo. ¿Qué fue, Brian? Sería... ¿Me puedes repetir la pregunta? No la escuché. La materia prima, ¿qué es un costo fijo o costo variable? Costo variable. No me preguntes a mí, pues no me preguntes, yo estoy preguntando. Por eso es un costo variable. ¿Por qué?
Ahí sí me cogió. Baja, apaga el radio, estás ahí prendido, el televisor estás prendido, pues. Estás viendo eso y no estás atendiendo la clase. No, es que están viendo las noticias. Sí, pero en otro ladito, pues en otro ladito que no te interrumpa. Ya les estoy dando, únicamente nosotros podemos identificar si la materia prima es un costo fijo y variable de acuerdo a la definición de costo fijo, de costo variable o gasto. ¿Sí? Es que no me están oyendo. Entonces, si no sabemos la definición del costo fijo, no sabemos la definición del costo variable, entonces nosotros no podemos identificar. Y uno de los aspectos importantes, como les digo, en finanzas y relacionado con el punto de equilibrio financiero, y luego para establecer los apalancamientos, es que nosotros, todos los costos y gastos que tiene la empresa, tenemos que clasificarles en fijos y variables. Exacto. Entonces yo tengo, entre costos y gastos, en la empresa tengo, supongamos, $1.000.000. ¿Sí? Ese $1.000.000 que está entre costos y gastos, tengo que ponerles cuáles son fijos, cuáles son variables, y me tiene que dar el $1.000.000. Entonces tengo que clasificar en forma correcta, en forma estricta, tengo que clasificarles en fijos y variables. La definición dice: costos fijos son aquellos que no cambian, que no alteran en relación con el volumen de producción o de ventas. Ya les repito, es decir, si el volumen de producción o de ventas aumenta, los costos fijos permanecen inalterables. Y si el volumen de producción disminuye o el volumen de ventas disminuye, los costos fijos no cambian, permanecen constantes, no se modifican. Así aumente o disminuya los volúmenes de producción o de ventas. ¿Sí? Esa es la definición del costo fijo. En cambio, la definición de costo variable son aquellas erogaciones que realiza la empresa. ¿Sí? Son aquellos que cambian, que varían, que se modifican en relación directa al volumen de producción o al volumen de ventas. Porque tenemos las dos actividades, una actividad de producción, otra actividad de ventas. Entonces, si el volumen de ventas aumenta o el volumen de producción aumentan, estos costos variables también aumentan. Y lo contrario, si el volumen de producción o el volumen de ventas disminuyen, estos costos también van a disminuir en igual proporción. Por eso es una relación directa. Entonces tenemos que clasificar. Entonces estoy diciendo, la materia prima, ¿qué será? ¿Un costo variable o un costo fijo? A ver, conteste cualquiera conteste. Fijo. No me preguntes, Diego, no me preguntes. Fijo. Ya vos dices fijo. A ver, el otro, el Brian. Ya no está ahí. A ver, el Julio, ¿si anda por ahí o no? ¿Estás por ahí, Julio? Ese es el problema que tenemos. El Diego por lo menos prende la cámara. Y es el único que medio actúa en clase. A ver, Milena, ¿la materia prima es fija o variable? ¿Sí está ahí o no? Sí, sí estoy. Ya. La materia prima, que es un costo, ¿es fijo o variable? Variable, No me preguntes, pues yo te estoy preguntando. variable. ¿Por qué?
porque se modifica de acuerdo al volumen A ver, de ¿cómo? venta. A ver, ¿cómo? Pues, ¿cómo? O sea, si se realiza más mercadería, se va a necesitar más Si se materia realiza prima. más mercadería, ¿cómo se realiza más Se mercadería? realiza más artículos, por decir. A ver, mijita, a ver, explique bien, explique despacito. Ya. O sea, La si materia prima es variable, ¿por qué? porque dice que se modifica de acuerdo al volumen de Ya, producción. a ver, ya correcto. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, si se tiene más producción, se va a necesitar más materia prima. Correcto. Si voy a producir más, aumento la producción, necesito ¿qué? Más materia prima. Vamos a lo que es la parte de la lógica. Entonces, hoy estoy produciendo, supongamos, estoy produciendo 50,000 unidades. Voy a aumentar la producción. A 100,000 unidades voy a requerir de más materia prima. En cambio, si yo produzco 50,000 y voy a producir 25,000, voy a necesitar menos materia prima. La materia prima es variable, sea directa o indirecta. Igual, ¿no es cierto? En lugar de la materia prima, ¿qué sería? La mercadería. Para las empresas de tipo comercial. Entonces, esto estaría relacionado ¿con qué? Con el volumen de ventas. Si yo aumento las ventas, voy a necesitar ¿qué? Más mercadería para vender. Si yo voy a disminuir las ventas, voy a necesitar menos mercadería para vender. Sí, entonces, son costos variables. ¿Por qué es un costo? Pues a mí me va a tocar, si soy comerciante, comprar la mercadería. Entonces hay más demanda a la mercadería, me piden más productos, me piden más de un lado, de otro lado. Entonces eso me permite aumentar las ventas del volumen de ventas, entonces necesito más mercadería. Sí, pero en cambio comenzaron a disminuir las ventas, necesito yo menos mercadería. Entonces la materia prima, la mercadería son costos variables, ¿cierto? Costos variables. ¿Los sueldos qué serán? ¿Fijos o variables? A ver, Yasmín. ¿Ya se fue la Yasmín? Dígame, dije, se corta el internet, no se escucha bien. Ya vas a meter pretextos por estar en otro baile. ¿Los sueldos qué son generalmente? ¿Fijos o variables? Sueldos variables, No, mijita, no. pero a veces saben Generalmente son aumentar. fijos. A ver, yo te Ah, o pongo, sea, sí, pues normalmente sí, pero ahora, por ejemplo, ahora como que querían bajar, vuelta a la dejaron no, en el no, mismo. no, a ver, no, 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 no. Esa es otra cosa diferente. Nadie ha querido Mm, bajar, nadie ha querido subir, nadie ha querido bajar. Lo que estamos es identificando si es fijo o variable de acuerdo a la definición. No nos vayamos nosotros a otros aspectos que nada tienen que ver. Sí, entonces los sueldos, tú trabajas en un almacén, ¿sí? Trabajas digamos, en su casa, ya. Aumentan las ventas. ¿Te suben el sueldo, sí o no? no, si te dicen con sueldo No, básico no te sube. no, mijita, no estamos hablando de sueldo básico, de nada. Por ejemplo, tú entras a trabajar ya y te dicen, te van a pagar $800. Ya se acabó. No estamos hablando de tipos de sueldos, de nada. Solo estamos identificando. Ya. Entonces tú vas a ganar $800 en ese establecimiento o en esa empresa. Es una empresa. ¿Sí? Si aumentan las ventas, estamos hablando de la parte comercial, aumentan las ventas, ¿te van a aumentar el sueldo, sí o no? No, digo, dije, Ya. Si disminuyen las ventas, ¿te van a pagar menos sueldo, sí o no? no, dije, No. Por eso es fijo. No. Los sueldos generalmente
Los sueldos, los salarios generalmente son fijos. ¿Sí? Muy raro que son ciertas ocasiones, ciertos momentos que se modifica un poco en relación sobre todo a lo que tiene que ver el volumen de producción o de ventas. Porque no necesariamente se requiere. ¿Los sueldos de dónde provienen? De la mano de obra, pues. Del personal. Entonces no es que la empresa vende más, ¿sí? Y van a subir los sueldos. Entonces, lo que a veces por temporadas, digamos así, que por ejemplo se requiere del personal que trabaja en la empresa, sobre todo en lo relacionado con la parte comercial o de producción, se quede 1 hora, unas 2 horas más, por el motivo de la producción o por el motivo de las ventas. Son en raras ocasiones por la temporada. Entonces, previo a ello, ¿qué hacen con el empleado? Le pagan lo que se conoce con el nombre de horas extras. Pero ahí aumenta. ¿Sí? Ahí aumenta. Pero cuando disminuye, la producción disminuye. Las ventas no es que al empleado le van a decir usted como es, solo se queda 3 horas. ¿Sí? Y le vamos a disminuir el sueldo. No, queda lo mismo. Solo en el caso, como les digo, hay esta pequeña variación por el requerimiento que en ciertas temporadas necesita la empresa. Y que claro, son reconocidas, estamos hablando del sueldo, como horas extras, que generalmente son muy pocas. ¿Sí? Entonces, en eso, pero en síntesis, en resumen, los sueldos, los salarios son fijos. Entonces, de esa manera vamos identificando cada uno de ellos. Los servicios básicos, por ejemplo, que es otro gasto. Los servicios básicos que tenemos, agua, luz, ¿qué son fijos o variables? Variables, sí. Variables. Si voy a producir más, ¿sí? ¿Necesito yo qué? Más energía eléctrica, pues, porque va a estar más tiempo prendida la maquinaria. Si voy a producir menos, voy a necesitar menos energía eléctrica o menos agua. ¿Sí? Entonces nosotros aquí te dice servicios básicos, ¿no es cierto? Luz, agua y le ponen el teléfono. Pero el teléfono no prácticamente en lo que tiene que ver, no está le ponen como servicios básicos, pero no está dentro de la categoría de servicios básicos. ¿Por qué motivo? Porque el servicio telefónico, cuando se paga en el servicio telefónico, hay que pagar el impuesto, hay que pagar el IVA. ¿Sí? A Tiene pesar, IVA. cuando pagas el teléfono no pagarás IVA. Yo ni enterado. Yo solo tengo entendido que se paga IVA cuando es con internet. ¿Qué te Mije. pasa, oye? Claro, pues si los servicios básicos no tienen IVA. Agua, luz, Te digo, teléfono. por eso te estoy diciendo que esa es la diferencia. La luz, cuando vamos a pagar la luz, no tiene IVA. No, no tiene. El agua no tiene IVA, pero el teléfono sí tiene. El teléfono y el internet sí tienen, claro, pues. El teléfono convencional está diciendo el Diego. El Sí teléfono